Con la caída de Adán y Eva, el hombre queda separado de Dios y a partir de allí la Biblia nos explica el rescate más impresionante, costoso y complicado de todo el universo. Y este rescate es ofrecido al hombre a través de pactos. Acompáñame por este fascinante recorrido de los pactos de Dios que nos permitirá entender la esencia misma del plan de salvación. Empezamos. ¿Por qué es importante entender la teología de pactos? Cada religión entiende los pactos de una forma diferente y es importante entenderlo bien por muchos motivos. En primer lugar, porque el mensaje bíblico está revelado en pactos. La palabra pacto en el Antiguo Testamento corresponde a la palabra hebrea berit, que aparece 284 veces en 264 versículos. Y en el Nuevo Testamento aparece 33 veces traducida como diateque, palabra que se traduce indistintamente como pacto o testamento. Tal es así que la Biblia se dividió en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que no sé si sabías, pero significa Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ya que, a diferencia de la palabra griega sinteke, que también significa pacto, pero entre iguales como en el caso matrimonial, la palabra diateque es la que mejor traduce la palabra berit, ya que es un pacto entre no iguales, similares a los que realizaba un rey conquistador con sus vasallos. Dios, en su soberanía, es el que pone todas las condiciones del pacto y el hombre solo puede aceptarlo o rechazarlo. El pacto muestra la forma en que Dios debe ser adorado, amado y cómo nos relacionamos con Él, pero en sus propios términos. Cuando el hombre es totalmente indiferente a cómo conocer a Dios, él dice, bueno, yo me relaciono con Dios, pero a mi manera, lo que está diciendo es no acepto su pacto. Pero de eso hablaremos más adelante en profundidad. Así que, como veníamos diciendo, el primer motivo por el cual es importante entender la teología de pactos es porque el plan de salvación está revelado en pactos. En segundo lugar, es importante la teología de pactos porque es mucho más que una doctrina. De nuestra comprensión de la teología de pactos dependerá nuestra forma de interpretar la Biblia, nuestra forma de entender la Iglesia, nuestra comprensión de la salvación y nuestra interpretación profética de los acontecimientos próximos a ocurrir antes de que venga Cristo. Existen dos grandes grupos de interpretación de pactos, la teología dispensacional y la teología de pactos. No nos vamos a detener demasiado tiempo en esto, ya que en un video anterior donde hablo de Israel y la Iglesia y cuyo link te dejo aquí en las descripciones, explico las diferencias entre un sistema y el otro. El sistema dispensacionalista es un sistema de interpretación literal donde se enfatiza la discontinuidad entre los diferentes pactos y por consiguiente la separación entre Israel y la Iglesia, siendo la teología de pactos todo lo contrario. Pero simplemente a modo de aclaración quiero resumir de lo siguiente. No existe un único punto de vista dispensacionalista, así como tampoco existe un único punto de vista en la teología de pactos. Mientras más se enfatice la discontinuidad, el literalismo exegético y la separación entre Israel y la Iglesia, más dispensacional será el modelo. Y al contrario, mientras más se enfatice la continuidad, la interpretación espiritual del Antiguo Testamento y la unión de Israel y la Iglesia, el modelo será más cercano a una teología de pacto. Dentro de ambos sistemas de interpretación existen diferencias creando un abanico de interpretaciones. Ambas teologías dividen el Antiguo Testamento en diferentes pactos, pero con una gran diferencia. Para el dispensacionalismo, cada pacto determina una era o dispensaciones donde Dios se relaciona con el hombre de una forma diferente, con distintas promesas, demandas y castigos. Mientras que para la teología de pactos lo interpreta como diferentes fases, pero de un mismo pacto y con el mismo compromiso divino. Uno enfatiza las diferencias y el otro las similitudes, pero ese énfasis les otorga una lente de interpretación que derivan en conclusiones teológicas doctrinales y proféticas totalmente diferentes. Por eso se hace crucial poder interpretar este tema correctamente. Así que, como acabamos de decir, ambas teologías dividen el Antiguo Testamento en diferentes pactos. Vamos en primer lugar a definir cuántos pactos existen y cuáles son. Aunque, como dije antes, puede haber alguna discrepancia con la cantidad de dispensaciones, la gran mayoría coincide en 7 eras bien diferenciadas. En la teología de pactos se mencionan muchas más según la lista del teólogo que las enumere. Algunos de los pactos encontrados en la Biblia coinciden con las dispensaciones, pero otros no. Es verdad que ellos enseñan que una dispensación no es lo mismo que un pacto.
aunque la definición de ambos y la cantidad y duración de cada era no deja de ser arbitraria. En cualquier caso, hay quienes piensan que hay 9 pactos, otros identifican 8, muchos a 7, pero no siempre los mismos. Y a la vez, algunos los dividen en 3 grandes grupos y otros en 2. ¡Qué lío!, ¿no? No te preocupes, si me sigues con atención, te prometo que lo vas a entender súper fácil. Personalmente, pienso que cuando analizas por qué se toma un periodo de tiempo y no otro, por qué se considera un pacto sí y otro no, y por qué se diferencia entre eras o dispensaciones y pactos, empiezas a descubrir que las conclusiones son subjetivas y tremendamente especulativas. Reconozco que la teología dispensacional está muy elaborada, pero no deja de tener grandes incongruencias que iré detallando a lo largo de esta serie. Déjame que te explique brevemente cómo la Biblia enumera e identifica a los pactos de forma clara, sin argumentos confusos ni arbitrarios. En uno de mis videos hablo de cómo Dios utiliza el número 7 y que más que un número es un símbolo que utiliza para darnos unos principios, los cuales te muestro en pantalla. Y si me has estado siguiendo, me habrás escuchado explicar estos principios en algunas series de 7, como por ejemplo la de los sacerdotes. Jesús es el Mesías, que quiere decir ungido, y en el Nuevo Testamento solo se ungían a los sacerdotes y a los reyes. Pues bien, escucha bien lo que te voy a decir porque esto sí es importante. Seguramente se ungieron muchos sacerdotes, pero la Biblia solo menciona explícitamente por nombre a 6 sacerdotes ungidos por Dios a través de un profeta. Ni uno más, ni uno menos. Aquí en pantalla te dejo la lista. Y Jesús fue el 7º que perfecciona la serie, nuestro único y verdadero sumo sacerdote. Como si esto fuera poco, seguramente en el Antiguo Testamento se ungieron muchos reyes, pero la Biblia solo menciona explícitamente por nombre a 6 reyes ungidos por Dios a través de un profeta. Y Jesús fue el 7º que perfecciona la serie, nuestro Rey de Reyes. Estas 2 series las menciono en el video donde hablo de Jesús como sumo sacerdote. Te dejo el link aquí en las descripciones. Y esto no termina ahí. En otro video que se llama El significado del número 7 en la Biblia, y cuyo link también te dejo en la descripción, menciono la serie de 7 líderes que nacieron de forma milagrosa. Seguramente Dios hizo nacer a mucha gente de manera sobrenatural a lo largo de la humanidad, pero la Biblia menciona por nombre solo a 6. Fueron líderes que nacieron de mujeres estériles ya en edad mayor. En el video explico cómo todos representan simbólicamente a Jesús, el 7º que perfecciona la serie y que nació de una virgen concebido por el Espíritu Santo. Pero hay más series interesantes que aún no te he contado, así que en este video te voy a dar una nueva. En el Antiguo Testamento seguramente hubo muchas resurrecciones, pero ¿sabes cuántas resurrecciones son mencionadas en el Antiguo Testamento antes de Cristo? Sí, adivinaste, 6. Y el 7º en resucitar, que perfecciona la serie, fue Jesucristo, la resurrección y la vida. Pero volvamos al tema de los pactos. Y te hago otra vez la misma pregunta. ¿Sabes cuántas personas son mencionadas por nombre con las que Dios hace un pacto? 6. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Finés y David. Y por más que busques, no vas a encontrar otro. Y Jesús es el último que perfecciona la serie, el nuevo pacto. Pero en este vídeo te voy a revelar algo más sobre el número 7 que no te dije antes. En la mayoría de las series de 7, donde encontramos que el 7º es la intervención de Dios, y muchas veces, por no decir siempre, a través de Jesús, los 6 se dividen en 2 grupos de 3 bien diferenciados. De esta forma podemos observar que entre los 6 sacerdotes ungidos por Dios tenemos a un grupo de 3 que cometió graves pecados delante de Dios, Aarón con el becerro de oro y Nadab y Abiú con el fuego extraño que les costó la vida, y por otro lado tenemos un grupo de 3 que se mantuvieron fieles a Dios. Entre los 6 reyes tenemos al primer trío formado por los 3 monarcas del Reino Unido de Israel, que se diferenciaban por su importancia, con el otro grupo de los otros reyes. Con respecto a los 6 líderes que nacieron entre mujeres estériles, en un grupo tenemos a Isaac, Jacob y José, los 3 patriarcas de la misma familia, abuelo, padre e hijo, y en otro grupo a 3 líderes variados.
Y por último, en la serie de los resucitados podemos también ver dos grupos de tres claramente diferenciados, donde por un lado están las tres resurrecciones realizadas por profetas y por otro lado las tres resurrecciones realizadas por Jesús. Por supuesto que esto no es una casualidad, sino que Dios nos está llamando la atención sobre otro patrón relacionado con la estructura de la serie de 7 que de seguro nos será muy útil a la hora de interpretar las profecías. Para que me entiendas te pongo un ejemplo. La estructura de las 7 iglesias de Apocalipsis es de 7 partes iguales. Mientras que la estructura de los sellos y las trompetas se ve claramente que es una estructura de 4, 2 y 1, lo cual es una pista que nos da para la interpretación de que la iglesia es diferente en algún aspecto a la interpretación de los sellos y las trompetas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Volviendo al tema de los pactos, observamos exactamente el mismo patrón que nos confirman que vamos bien encaminados. Los 3 primeros son pactos totalmente diferentes a los otros 3. Adán, Noé y Abraham tienen el deber de multiplicarse para que su descendencia pueda constituir el pueblo de Dios. Mientras que Moisés, Finés y David actúan dentro del pueblo de Dios ya conformado y representan a Cristo por sus funciones. Moisés como profeta, Finés como sacerdote y David como rey. Así que ahora ya lo sabes, los pactos del Antiguo Testamento son 6 y el que realizó Jesús es el nuevo pacto, el 7º que perfecciona la serie. Y ya los tenemos identificados sin ninguna duda. Muchos te querrán hacer creer con una teología súper complicada que fueron los únicos. No, hombre, ¿cómo van a ser los únicos? Son los únicos mencionados explícitamente, pero como ya hemos visto anteriormente, hay otros pactos que no los menciona por nombre, pero están implícitos. ¿O te crees que Dios no hizo un pacto con Josué? ¿O con Salomón? Por supuesto, el pacto fue renovándose continuamente, solo que menciona los 6 explícitamente para mantener el patrón simbólico del número 7 y que de allí podamos extraer las enseñanzas espirituales que se extraen del mismo. Dicho sea de paso, ¿por qué entonces si son 7 los divide en dos grupos, viejo pacto y nuevo pacto? Y lo que es más curioso aún, ¿por qué a la vez lo llama pacto eterno? Bueno, eso te lo cuento en el próximo video. No te lo pierdas.